bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Neurodiverso Lab, Voces Divergentes. Hoy día tenemos a nuestra invitada, Cristina Hidalgo, que es terapeuta ocupacional, para poder conversar sobre salud sensorial, que es un tema tal vez poco conocido, pero muy importante. Así que bienvenida, Cris. Cuéntanos sobre ti. Hola Sari, ¿cómo estás? Hola con todos los que nos están viendo. Bueno, yo soy Cris Hidalgo, yo soy terapeuta ocupacional, especialista en integración sensorial y también tengo una maestría en trastornos del desarrollo infantil con mención en autismo. Entonces me dedico mucho a este acompañamiento bajo el modelo de integración sensorial para personas neurodiversas, niños, adolescentes y adultos. Les acompaño a sacar su máximo potencial y entender sus perfiles sensoriales. Muchas gracias, Cris, por acompañarnos. Para quienes se unen por primera vez a este podcast, yo soy Sara Vinuesa, soy psicóloga, especialista en autismo y, bueno, también directora de Neurodiverso Lab. Así que empecemos, Cris. Creo que siempre cuando estamos en la escuela escuchamos hablar de estos 5 sentidos, que son el gusto, la vista, el olfato, el tacto, pero ahora sabemos, y ya desde hace algún tiempo, que tenemos otros sentidos que son menos conocidos. ¿Cuáles son estos? Sí, y de hecho son los más importantes. O sea, en la escuela nos enseñan los 5 sentidos de toda la vida: el gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto. Pero también tenemos el sentido vestibular y el sentido propioceptivo. Y dentro de este sentido propioceptivo tenemos el sentido interoceptivo. Entonces, estos sentidos que se olvidaron de enseñarnos son fundamentales. El sistema vestibular nos ayuda a nosotros como a procesar toda esta parte del equilibrio, del control de nuestra postura, de cuando estamos, por ejemplo, en un columpio, estamos en un elevador y nos cambia el centro de gravedad. Nos ayuda mucho a procesar toda esa información y a mantenernos, ¿no es cierto? Y el sistema propioceptivo nos ayuda a nosotros a procesar toda la información que viene desde nuestro cuerpo, es decir, nuestras articulaciones, nuestros músculos, nos ayuda a modular la fuerza de nuestros movimientos, nos ayuda a planificar, a ejecutar las acciones motoras con respecto al espacio en el que estamos para no chocarnos, por ejemplo, y también nos ayuda a procesar las señales internas. Entonces, hambre, sed, sueño, frío, calor, dolor, ganas de ir al baño, también nos ayuda a procesar esta información. Entonces, como les digo, son fundamentales y se han olvidado de enseñarnos. Sí, y creo que este tema para mí fue igualmente importante porque cuando comencé a trabajar con autismo, una de las características son las diferencias dentro del perfil sensorial de las personas autistas y neurodivergentes, ¿no? Y claro, era un mundo tan poco conocido para mí y, por ejemplo, yo no tenía idea de qué es la integración sensorial. ¿Qué es? Como explícanos súper fácil para que todos podamos Okay. entender. La integración sensorial es un proceso neurológico que todos tenemos, o sea, nuestro cerebro lo está haciendo todo el tiempo, que en pocas palabras es la organización de la información sensorial para dar una respuesta ante el mundo, o sea, la organización de la información para su uso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros estás escuchando mi voz, pero también hay un sonido por afuera, están los carros, estamos viendo la cámara, pero también estamos viendo como otras cosas, te estoy viendo a ti, el color de tu blusa, etcétera. Estoy sintiendo mi ropa, estoy moviendo mi cuerpo y me estoy autorregulando también. Ujú. Entonces, todo ese proceso de registrar, modular a qué le pongo atención, a qué no le pongo atención, discriminar, es decir, ya a lo que sí llega a la corteza, hacer las asociaciones necesarias para precisamente como el cerebro puede identificar qué es lo que está percibiendo como tal y dar una respuesta. Ujú. Entonces es un proceso que nuestro cerebro está haciendo todos los días, todo el tiempo. Y ese es el proceso que a veces es diferente. Bueno, Ujú. muchas veces los estudios nos dicen, ¿no? Hay un alto porcentaje en donde es diferente cómo procesan los estímulos sensoriales las personas neurodivergentes. Y claro, creo que hay que ir entendiendo esto tal vez desde ejemplos muy cotidianos, porque
tal vez cuando hablamos así muy técnicamente, los padres, las familias, las escuelas con las que trabajamos, a veces es difícil entenderlo, pero cotidianamente, ¿cómo tú podrías decirnos que se pueden ver estas diferencias y retos a nivel del procesamiento sensorial? Ok, cotidianamente puede ser, por ejemplo, las reacciones intensas a sonidos fuertes o inesperados, por ejemplo. Entonces, una reacción intensa no es solamente taparse los oídos, una reacción intensa es gritar, salir corriendo, golpear, descompensarse totalmente por un sonido que puede que no sea peligroso como tal, pero el cerebro sí lo está interpretando como peligroso, entonces entra en un estado de supervivencia y este estado puede ser lucha, huida o congelamiento. Ujú. Ujú. Y ahí viene un tema que creo que también es importante y que tal vez no se lo ha visto desde este lado de la integración sensorial, que es el tema conductual. Tú hablabas, ¿no es Totalmente. cierto? De podemos ver que una persona que procesa diferente todos estos estímulos que están en el ambiente, de repente comienza a gritar, sale corriendo y lo único que se ve a veces es esta reacción a nivel conductual de están pasando, estamos teniendo estos problemas conductuales, necesitamos que haga una terapia conductual. Totalmente. Y ahí hay una cosa que nos estamos olvidando que es mucho más profunda, La que es raíz. este procesamiento Ajá. sensorial. ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar que hay una diferencia entre tiene una fuente como conductual y también una fuente porque hay diferencias en el procesamiento Por sensorial? supuesto. Entonces, una fuente como conductual, cuando hay este tipo de respuestas, es cuando una persona, los niños principalmente, quieren o necesitan conseguir un objetivo específico. Entonces, mi respuesta va dirigida a conseguir ese objetivo que yo quiero que me des, yo quiero tener, y en el momento en el que yo lo consigo, ok, paro, y no pasa nada y me pongo súper feliz. Ahora, una desregulación sensorial como tal es una respuesta ante los estímulos que no importa si el estímulo ya pasó, no pasó, y tampoco importa si quién está viendo, no importa como que en dónde estoy, con quién estoy, yo tengo que como responder ante esta información de una otra manera, mi cuerpo necesita responder, entonces voy a responder como yo siento que tengo que responder y no importa nada más. Ujú. Y no pasa si es que yo consigo algo, no pasa si me dan un objeto, no pasa si me dan un premio, o sea, no funciona así. Solo pasa cuando ya el cerebro se siente como a salvo. Ujú. Y creo que en los adultos yo me he ido dando cuenta, sobre todo en los procesos de evaluación, como muchos adultos tal vez no reaccionan gritando como los niños, ¿no es cierto? No reaccionan gritando, salen corriendo, se tiran al suelo, sino hablan mucho de irritabilidad. Porque a veces nos centramos mucho en los niños, en esta primera infancia, incluso adolescencia, pero hay adultos que han pasado como también sin una Ajá. identificación, desapercibidos. Ya en tu práctica, ¿cómo ves que en cambio esto se ve, estas diferencias en el procesamiento sensorial en la vida adulta? Ok, en la vida adulta se ve con la irritabilidad, el cansancio extremo, es decir, actividades tan simples como subirse a un bus pueden llegar a ser demasiado cansadas que ya interfieren totalmente en la participación. Entonces hay adultos que, por ejemplo, se suben a un bus, tal vez llegan a su destino y después tienen que dormir por horas, porque eso les sobreestimuló demasiado y una manera de autorregularse es esto, como el descanso. Entonces, bueno, ya vemos que muchas de las Ujú. causas que pueden estar ahí, ¿no es cierto?, detrás de estas dificultades que parecen conductuales, puede ser las diferencias en el procesamiento sensorial. Ahora, ¿qué es lo que se va a trabajar? Porque también creo que es algo tan difícil a veces de entender para las Ujú. familias, para otras personas, de qué es lo que se va a trabajar, porque estamos muy centrados en cambiemos a la persona y hagamos que se comporte de esta forma, ¿no? O se tiene que adaptar, porque el Ujú. mundo no va a Ujú. cambiar, ¿no? Que es algo de lo que también hablaremos en otro momento. Pero entonces, ¿cómo se va a trabajar? ¿Qué es lo que se hace? O
se pretende dentro del proceso terapéutico para apoyar a las personas que tienen retos en estas áreas. Entonces, el primer paso es conocer a profundidad el perfil sensorial. El perfil sensorial es una herramienta que se usa justo para entender cómo están procesando las personas, tanto niños como adultos e incluso adultos mayores, la información sensorial que llega de su mundo interno y de su mundo externo, y si esta manera de procesar está interfiriendo en su participación. Entonces, una vez que nosotros como terapeutas entendamos eso, podemos explicar a las familias qué está pasando, por qué hay estas respuestas, qué tipo de estímulos están desregulando y a qué tipo de estímulos o en qué sentidos nos podemos apoyar para acompañar a la regulación. Ese sería el primer paso, y de ahí obviamente hacer las modificaciones ambientales necesarias, porque lo que queremos en un primer paso es regular el sistema nervioso, un sistema nervioso que está en alerta constante y ha estado en alerta constante por muchísimo tiempo. Entonces eso obviamente no les permite a las personas como desempeñarse de manera exitosa en sus ocupaciones diarias. Y bueno, aquí viene en cambio el otro tema, porque hoy día justo íbamos a hablar más que integración sensorial, que hemos tratado de dar como una breve introducción a lo que es de esta salud sensorial, ¿no? Porque ya hablábamos de que hay estos sentidos que están ocultos, que no son tan visibles como los otros, pero ¿a qué nos referimos cuando buscamos esto de salud sensorial? Al referirnos a salud sensorial me refiero a estar muy consciente de lo que está sintiendo tu cuerpo y qué efecto tiene eso en ti, no necesariamente teniendo como un cuestionario de check, 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 sino uno ya viendo hacia adentro, o sea, haciendo con mucha conciencia de lo que está sintiendo y cómo es que está respondiendo ante estas diferentes estímulos que está recibiendo, porque nos puede pasar también incluso como adultos que estamos irritados, que estamos cansados, que puede ser que ya un sonidito así como tal nos desregule totalmente, nos dé muchas iras y ni siquiera sabemos por qué, ¿no es cierto? Y entonces parte de esa salud sensorial es empezar a ser más consciente de lo que estás sintiendo y cómo estás procesando la información. Y creo que esto también no es algo que solo compete a las personas o a la población neurodivergente, que es algo que a veces se piensa y que también trae mucha confusión, porque ahora dentro de la consulta, no sé si te ha pasado, Cris, pero algo que a mí sí me pasa es que a veces hay personas que tienen ciertas dificultades, retos, diferencias en el procesamiento sensorial e inmediatamente piensan que pueden ser autistas o TDAH, sino que creo que es un reto que lo podemos vivir como cualquier persona, estando o no bajo el paraguas de la neurodiversidad, ¿no? Y por eso creemos que es tan importante hablar de la salud sensorial, ¿no? De por qué es necesario cuidar y, como tú decías, conocer sobre todo. ¿Cómo uno puede llegar a ese autoconocimiento? Porque creo que es algo, como digo, que todos necesitamos, pero también es difícil, ¿no? Sí, 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 es súper difícil porque siempre estamos como en el día a día, en el corre-corre y tal vez tener un momento para internalizar mis respuestas ante diferentes situaciones y qué del ambiente pudo haber hecho que yo responda así, o qué de mi propio procesamiento pudo haber hecho que responda así, qué es lo que me estaba molestando, había un ruido, no sé, me estaba doliendo el estómago, me estaba doliendo la cabeza, tenía frío, tenía ganas de ir al baño. Entonces, todo eso, todo lo que involucra sentir, estar más consciente, que es bien difícil, Sí, es sí. súper difícil. Por ejemplo, yo sé que mi hija sobre todo se burla mucho, pero yo personalmente aprendí que muchas veces yo no tenía hambre, sino lo que tenía era sed. Pero para llegar a darme cuenta de eso, bueno, tuve que hacer como seguir varios pasos. Entonces, creo que hay cosas muy chiquitas, incluso esto que tú comentabas, a veces podemos, y repito, o sea, siendo personas neurotípicas o neurodivergentes,
tener ciertas dificultades en áreas. Entonces, ¿cuáles dirías tú que son como estos, no sé si hay pasos, pero sí cosas que tal vez en el día a día nos pueden ayudar a este autoconocimiento y a lograr esta salud sensorial que buscamos? Porque, como tú dijiste, vivimos en un mundo súper acelerado, lleno de estímulos, que a veces nos sobrecarga. Yo creo que también nos puede ayudar el silencio, el estar como en silencio, porque muy pocas veces uno está en silencio, como siempre está o con música o viendo Netflix o con la televisión de fondo o un video de fondo. Entonces tal vez solamente estar en silencio también puede ayudar como a bajar estos niveles de alerta y sobre todo le quitamos un poco de trabajo al cerebro, porque recuerden, el cerebro y nuestros sentidos están registrando todo. O sea, toda la información entra. Nosotros no podemos decidir si escucho no sé, el carro que está pasando o no escucho. Sí o sí voy a escuchar. Lo que sí puedo decidir es a qué le pongo atención, pero eso también es trabajo para el cerebro. Entonces, tal vez mientras menos estímulos le demos en nuestro día a día y mientras más estímulos podamos controlar, porque obviamente no todo podemos controlar, eh, le vamos a dar como esta oportunidad de procesar mejor la información. Y también apoyarnos mucho del movimiento y el sistema propioceptivo. El sistema propioceptivo es autorregulatorio, o sea, nos ayuda mucho a la regulación como tal. Entonces, movimientos como estirar el cuerpo, salir a caminar, hacer yoga, no tanto como correr, saltar, porque esos son movimientos que alertan de una u otra manera el sistema nervioso, sino movimientos un poco más como lentos y conscientes, en el que tú sientas la fuerza que estás haciendo con tu propio cuerpo y también te ayude a conectar como esta vía mente-cuerpo que tenemos al movernos, que tenemos inconscientemente, pero al movernos. Entonces tenemos por un lado buscar momentos de silencio, sé que es difícil. Lo otro que decías, estos movimientos, por ejemplo, en la mañana, a mí me ayuda muchísimo a veces levantarme y a buscar en YouTube 10 minutos de yoga, estiramiento. Creo que es algo que personalmente lo he estado probando cada vez más y me ayuda. Pero esto que tú decías también, por ejemplo, y me pasa, a veces estoy viendo la película y cogí el celular y comienzo a scrollear. Estamos llenos de estos estímulos, o sea, es muy difícil el a veces dedicarte a una sola tarea. Dedicarte a una sola tarea es algo que al menos a mí me cuesta mucho y que he tratado de hacerlo más porque también leía y decía esto del multitasking no es tan real. Nuestro cerebro a veces está como mucho más disperso, tenemos muchos más problemas de atención porque estamos constantemente teniendo información de todos los lados, ¿no? Entonces, aparte de esto, ¿qué otras cosas podríamos hacer en nuestro día a día? En el día a día, por ejemplo, estoy hablando como generalmente de dos sentidos, ¿ya? Pero tenemos muchos sentidos más. Entonces, digamos, si a ti te gusta, ya sabes que te gusta un olor específico, un olor familiar, puedes incorporarlo también en tu día a día, como en humidificador, fragancias que puedan ayudar a igual calmar a tu sistema nervioso. El también cuando uno está como ya estresado, tal vez necesita algo para calmarse. Los fidget toys, yo uso fidget toys y no necesariamente estoy dentro del paraguas de la neurodiversidad, que son muy, muy, muy útiles para ayudar al sistema nervioso justo a regular esta búsqueda como de estímulos, porque vivimos en un mundo sobreestimulado y tal como tú dices, al estar haciendo una cosa, nosotros mismos buscamos ya otro estímulo. Entonces, de una otra manera, los fidget toys, a mí me encanta la arena mágica, slime, squishies. Yo tengo squishies igual en mi día a día, en mi bolso, en mi escritorio. Entonces, y yo les he dado a personas también para que, a ver, mira, prueba. Y es como que, wow, o sea, no sabía que lo necesitaba. Sí, creo que, como decíamos, es un viaje de descubrimiento. A veces no nos damos cuenta y estos cambios hacen un gran cambio dentro de nuestras rutinas. Ahora, pensando también en niños pequeños, porque ahorita que hablábamos,
Creo que estas estrategias tal vez sirven mucho para personas Ajá. adultas, pero también para nuestros niños, porque estaba pensando tal vez que haga un poco de yoga es difícil, pero ¿qué otras cosas podríamos hacer dentro del hogar como padres, madres, para cuidar también de la salud? Ujú, Porque como te decía, creo que algo que es difícil a veces de derribar son estas barreras mucho más actitudinales de es él o ella quien se debe adaptar, ujú. que debe cambiar, porque nunca el mundo va a cambiar. Entonces, ¿qué cosas sí podemos cambiar dentro de los entornos para que podamos cuidar la salud Ujú. sensorial? Dentro de los entornos, por ejemplo, entornos como muy cargados visualmente, como muchas imágenes, muchos, no sé, muchas cosas en repisas, mucho desorden, también es como información que está llegando a nuestro cerebro y es más trabajo para procesar, ¿no es cierto? Entonces, tal vez cuidar mucho de los espacios y ya dependiendo de las necesidades únicas de cada persona, porque cada persona tiene un perfil sensorial único, individual, esté o no dentro del paraguas de la neurodiversidad, sí hacer como las modificaciones, tipo cambiar la luz, tal vez de luz blanca a luz amarilla, o no sé, poner cortinas un poco más gruesas que no permitan el paso de la luz, porque la luz puede molestar, mantener las ventanas cerradas para que no entre el ruido de la calle. ¿Qué más puede ser? Cambiar, no sé, el tipo de sábanas que se está usando, el tipo de texturas de la ropa que pueden llegar a molestar. La temperatura también es súper importante, entonces, no sé, como tener espacios en los que se tenga acceso a una cobijita o se tenga acceso tal vez a un ventilador, depende de las necesidades, ¿no? Y en casa es súper importante también hacerles a los niños parte de las actividades de la vida, del cuidado del hogar. Entonces, por ejemplo, llevar una canasta de ropa sucia, mover tal vez los muebles, crear no sé, ponerse a cocinar, hacer galletitas, amasar, todo lo que involucre tanto la conexión en familia como la conexión con las actividades de la vida diaria va a proporcionar mucha regulación. Porque, bueno, hablando sensorialmente, el llevar una canasta de ropa sucia es propiocepción. El amasar, no sé, la masa de galletas es propiocepción y tacto. Entonces, y la conexión también es súper importante con los niños y con los adultos, obviamente. Sí, y ahorita tú mencionabas este tema de los ambientes que se vean estructurados, tal vez no cargados, y yo pensaba en las escuelas, ¿no? Ujú, Que a veces creemos que hay que poner todos, por ejemplo, los números, las letras, ujú. dibujos, pero en realidad esto es algo que puede ayudar a la población neurodivergente que está siendo escolarizada, si es que hablamos de su perfil diferente. Realmente yo siempre recomiendo que se tenga lo mínimo, o sea, solamente lo necesario. Es súper difícil porque, claro, eso es como algo que tienen las escuelas muy internalizado, ¿no? El tener como muchas imágenes, carteles de todo y todo, pero sí, no es tan visualmente, no es tan como recomendado estar en espacios así. Sí, y bueno, creo que es difícil y como hablábamos en el anterior episodio con Cata, es un proceso también, ¿no? Porque Ujú, estas ideas que nosotros tenemos están ahí desde hace mucho tiempo y a veces creemos que son como inamovibles y demás. ujú. Entonces, creo que también está dentro del proceso de, ok, si queremos tener comunidades educativas que sean inclusivas, no podemos olvidarnos de esta parte tan importante y por eso hoy día hablábamos, ¿no? De la salud sensorial dentro de los espacios, porque yo sé que también trabajas mucho con escuelas. ¿Cuáles son otras de las cosas que dentro de la escuela, por ejemplo, a veces puede ser como un reto para las personas que tienen diferencias en el procesamiento sensorial? Generalmente las personas que tienen diferencias en el procesamiento sensorial buscan maneras de autorregularse para poder responder a las demandas del entorno y esta manera de autorregularse casi siempre es el movimiento. Entonces, claro, un desafío que tienen es que
el chiquito o la chiquita que tal vez no se puede quedar sentada y se para todo el tiempo y está todo el tiempo en movimiento y busca movimiento y los compañeritos también, como que ya todo se desordena en el aula. Entonces, lo que yo les recomiendo siempre también en cuanto a actividades es que también tengan esta como apertura de modificar las actividades, modificar esas actividades en mesa a otros espacios. Puede ser al jardín, puede ser a piso, puede ser actividades de pie, para que tengan también estas otras maneras de autorregularse sin como desordenar todo en clase. Ujú. Y ahorita que lo mencionabas también, bueno, yo trabajé un tiempo en el DS de una escuela y uno de los retos que a veces teníamos era cuando hay el minuto cívico, cuando hay el programa de Navidad, estos parlantes Ujú. gigantes que están ahí, hay mucho ruido, hay muchos estímulos, la gente disfrazada. Creo que eso también a veces es como difícil de entender. Sí, Entonces, es como, ¿cómo damos estrategias para estas cosas que yo entiendo que puede ser difícil porque tenemos un evento que es para toda la comunidad, pero ¿cómo puede el colegio, la escuela apoyar en momentos así que son tan comunes dentro de las claro. escuelas? En los momentos así, claro que ya es como mucho más colectivo. La escuela sí, las escuelas deberían tener como la apertura para permitir tal vez algún tipo de adaptación ya la persona como tal vez que esté un ratito y se pueda retirar, o tal vez que tenga sus cascos de cancelación de ruido mientras está la música. Entonces también que se comprenda estas necesidades sensoriales únicas y que se les dé el espacio para em, tal vez no estar todo el tiempo, tener sus propias modificaciones o también darles un espacio como de calma dentro de las instituciones también, como un sitio de calma, una carpita de calma, para que puedan ir, descansar de toda esos estímulos tan abrumadores y después ya poder igual incorporarse, porque el punto es que se incorporen a todas las actividades escolares. Ujú. Y ahorita hablabas de este espacio de calma. ¿Cómo podemos crear un espacio de calma, ya sea en la casa, en la escuela, en el trabajo? ¿Qué es lo que debería tener, por ejemplo? Un espacio de calma general tiene que ser como un espacio un poquito alejado de todos, puede ser como una esquinita, ¿sí? Y esta esquinita puede estar con, como es, cojines suaves y con estímulos que puedan ayudar a regular, como por ejemplo los fidget toys, principalmente apoyándonos de estímulos táctiles y visuales también o auditivos que pueden ayudar a regular, porque no siempre podemos tener, no sé, una hamaca, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, tal vez botellitas de calma, fidget toys, slime, cojines pesados también, que es propiocepción y tacto profundo, y un espacio como que en el que uno pueda ir y descansar como tal, descansar de todo lo que está alrededor. Perfecto. Entonces, ya hemos entendido un poco más qué es la integración sensorial, qué es la salud sensorial. Ahora, como para ir cerrando y llegando a estas conclusiones, ¿qué es lo que, como decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos recomendar en general a todos para tener presente estos, como por qué es importante, pero también recomendar cómo podemos cuidar en el día a día nuestra salud sensorial? Ok, para recomendar en el día a día nuestra salud sensorial, recuerden primero estar muy consciente de sus propias señales y darse el espacio como de estos descansos de estímulos. Sí, porque todo el tiempo estamos sobreestimulados. Ahora, con los niños en específico, claro, tal vez puede ser un poco más difícil, si para nosotros como adultos es difícil entender qué nos está pasando y hacer conciencia de los estímulos que estamos recibiendo y cómo lo estamos procesando, obviamente para los chiquitos es mucho más complejo. Entonces, de ahí es nuestro deber como adultos acompañar a la corregulación y esto es como darnos cuenta de señales o de cosas en el ambiente que pueden estar desregulando. Para la desregulación, si hay señales como fisiológicas, por ejemplo, la respiración, la tensión muscular, el,
tal vez cambia el color de la carita, se ponen un poquito más rojitos, se llegan tal vez a esconderse, cambia también el ritmo cardíaco, ¿no es cierto? Porque el cerebro está en un estado de alerta así como que peligro, 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 todas las alarmas se prenden. Entonces también ser como adultos cuidadores, acompañar a la regulación, estar muy pendientes de estas situaciones que pueden haber y ayudar según las necesidades específicas y los sentidos confiables específicos de cada uno y proporcionarles información que puedan ayudar a la regulación. Pero claro, generalmente así yo les diría que el movimiento, los movimientos como suaves, conscientes, el estirarse, el tal vez acostarse boca abajo y estirarse o apoyarse también acostado boca abajo con los codos ahí. Todo eso es propiocepción y de una u otra manera puede acompañar a la regulación. Pero claro, para darle una recomendación así como específica, sí se necesita de una u otra manera conocer este perfil sensorial. Y ahí es donde, bueno, entra Cris con los procesos específicos. Así que ya tenemos más claro. Y gracias, Cris. Estamos muy felices de haber tenido tu presencia hoy de aquí, hablar de este tema que es todavía tan desconocido, pero tan importante como es la salud sensorial. Así que esperamos tenerte en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sara. Yo soy Sara y esperamos que nos acompañen en el siguiente episodio de Voces Divergentes.